En la realeza, las guerras no se libran con ejércitos sino con símbolos. Un retrato de una niña desaparece, una reina da la orden. Y un padre, el futuro rey, se niega a permitir que borren a su hija como hicieron con su madre. Lo que sigue es la confrontación que el palacio no quiere que conozcas. Me llamo Elena. No encontraréis mi nombre en los libros de historia ni en los documentales sobre la monarquía. Mi lugar ha estado siempre 1 metro por detrás de las puertas de roble con un plumero en la mano y los oídos bien abiertos. He servido en 3 residencias reales a lo largo de 2 décadas. He visto a reinas ir y venir, he aprendido que el poder real no se mide en discursos sino en susurros. Y hoy os voy a contar una historia que nunca saldrá en las noticias, pero que sacudió los cimientos de palacio de una forma que aún hoy resuena en sus pasillos. La historia no empieza con un grito ni con una discusión a puerta cerrada, sino con un silencio denso y elocuente en uno de los pasillos de Clarence House. Imagina la escena a la luz de una mañana londinense se derrama por los ventanales de la galería, iluminando el polvo suspendido en el aire, el brillo del parqué encerado y las paredes cubiertas de retratos familiares. Pero algo ha cambiado, un hueco, un vacío casi imperceptible, pero hiriente ha aparecido en la pared. Sé lo que estaréis pensando, ¿de verdad se puede armar tanto lío por una simple fotografía? En el mundo de la realeza, amigos míos, las fotografías no son simples adornos. Son declaraciones de poder, mapas de lealtad y a veces armas silenciosas. El retrato que faltaba no era uno cualquiera. Era una imagen cálida y vibrante de la princesa Charlotte capturada durante la celebración de su 8º cumpleaños, una de esas fotos que había conquistado discretamente el corazón del personal. Había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y una gracia impropia de su edad que recordaba a otra mujer que una vez desafió a esa misma maquinaria. Yo fui la primera en notarlo. Mi rutina diaria incluía una breve pausa frente a la sonrisa de Charlotte, un pequeño momento de luz en un día de rígido protocolo. Pero esa mañana el marco dorado había desaparecido. No había sido reemplazado, no había sido movido, simplemente se había esfumado. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un descuido. En palacio, nada lo es. A mediodía el rumor era un murmullo que se deslizaba por las cocinas y los cuartos de servicio como una serpiente. Una reorganización sutil, un cambio curatorial. Nadie se atrevía a preguntar directamente, porque en las residencias reales los pequeños cambios a menudo anuncian grandes decisiones, y esta se sentía profundamente intencionada. El retrato había estado colgado junto a los de sus hermanos George y Louis, formando un trío que simbolizaba la unidad y el futuro de la monarquía. Ahora la ausencia de Charlotte era un grito en mitad de ese linaje visual. El mensaje, aunque no verbalizado, era tan claro como el cristal. Alguien en la cúspide del poder había decidido que Charlotte, por alguna razón, ya no encajaba en esa narrativa. La maquinaria acababa de mover una de sus piezas. Un lacayo más joven, con menos años de servicio y más ingenuidad, se atrevió a preguntarle a un mayordomo veterano. La respuesta del mayordomo fue una lección de política palaciega en sí misma. Hay paredes que necesitan respirar, dijo, sin levantar la vista de la plata que estaba puliendo. Y hay retratos que necesitan descansar. Descansar. ¡Qué eufemismo tan cruel! Por la tarde la atmósfera estaba cargada. Podías cortarla con un cuchillo. Todos sabíamos de dónde venía la orden, aunque nadie pronunciara su nombre. Lo habíamos visto en sus ojos durante semanas, una especie de incomodidad cada vez que pasaba por delante de la foto de la niña, como si la sonrisa de Charlotte fuera un espejo que le devolvía una imagen que no quería ver. La noticia llegó al Palacio de Kensington no a través de un comunicado oficial, sino por la vía que recorren todas las verdades en ese mundo del servicio. Una llamada telefónica, una palabra susurrada. Y entonces la tormenta, hasta entonces contenida, comenzó a formarse, porque habían subestimado a esa niña. Y sobre todo habían subestimado al hombre que la protegería con la ferocidad de un león que ya ha visto cómo le arrebataban a su madre. Para que entendáis por qué la desaparición de un retrato pudo provocar una crisis de tal magnitud, primero tenéis que entender quién es la princesa Charlotte. Y no me refiero a su título, sino a su esencia. Desde el momento en que saludó a las cámaras a las puertas del lindo Wing, el mundo supo que no era una niña ordinaria. Sus primeras fotografías mostraban una extraña autoconciencia, como si entendiera su papel en la gran obra de la historia, antes incluso de saber deletrear su propio nombre. Pero más allá del encanto público, el lugar de Charlotte dentro de los muros de palacio era profundamente personal y simbólico. No era solo una niña de la realeza, era un puente viviente. Un puente entre la infancia herida de su padre William, el legado imborrable de su abuela Diana y el futuro de una monarquía que anhelaba desesperadamente parecer más humana, más cercana.
Yo misma la he visto corretear por los pasillos de Kensington. Su energía era inconfundible. Saludaba a los limpiadores por su nombre y una vez le preguntó a un lacayo si le gustaban sus zapatos porque los suyos eran muy reales y muy incómodos. Hacía reír a la gente, hacía preguntas difíciles y le encantaba mirar los retratos, especialmente uno de Diana que colgaba cerca del estudio de William. La propia Catherine me confesó una vez en un momento de confianza que Charlotte a menudo preguntaba por Granny Dee, la abuela que nunca conoció. Dijo que soñaba con ser tan valiente como ella algún día. Imagina eso. Una niña pequeña sintiendo ya el peso y la inspiración de un legado tan complejo. Era ese espíritu, esa conexión casi mística con la Reina de Corazones, lo que hacía que su borrado de las paredes de Clarence House se sintiera no como un acto decorativo, sino como un rechazo, una profanación. Mientras a George se le preparaba metódicamente para ser rey un camino de deber y sacrificio, y Louis seguía siendo el adorable Benjamín de la familia Charlotte, forjaba su propia identidad en silencio. Lo hacía a través de una mezcla de coraje y amabilidad que muchos de nosotros, los que la vemos de cerca, consideramos un eco directo de su abuela. Había sido incluida en todas las series de fotos reales importantes desde que era un bebé. Excluirla ahora, de esa manera tan sutil y deliberada, era como intentar apagar una luz que nunca había pedido brillar, simplemente lo hacía. Y William, que había pasado toda su vida viendo cómo la maquinaria del poder intentaba atenuar la luz de su madre, no estaba dispuesto a permitir que la historia ni siquiera a una escala tan pequeña se repitiera. Porque esto no era solo un marco, era la esencia de una niña que representaba la esperanza, la continuación de una melodía que la institución había intentado silenciar sin éxito. Era una afrenta directa al hombre que había jurado protegerla de las mismas sombras que lo atormentaron a él. Y por eso, cuando la noticia del retrato desaparecido llegó a sus oídos, no reaccionó con la furia de un príncipe, sino con la determinación helada de un hijo, que no iba a permitir que le arrebataran nada más. La orden no fue un decreto real ni una orden a gritos. Nació en la quietud de un salón con el tintineo de una cucharilla de plata contra la porcelana. Ese, dijo la reina Camila señalando con un gesto vago hacia la pared mientras removía su té Earl Grey, el de la niña del vestido azul, ya no encaja con el tono de la habitación. Una frase pronunciada con la elegancia de quien está acostumbrado a que el mundo se amolde a su voluntad, pero cuyas implicaciones eran tan afiladas como un cuchillo. Yo no estaba allí, pero el ayudante que le servía el té me lo contó más tarde con la voz temblorosa. Dijo que la reina ni siquiera miró el cuadro directamente. Fue un comentario al pasar como si hablara del tiempo, pero quienes la oyeron sabían exactamente lo que significaba. El retrato de Charlotte formaba parte de una colección cuidadosamente seleccionada por la propia Catherine durante una breve colaboración con el personal de Clarence House. La idea era mostrar el futuro, no solo el pasado, pero Camila, a pesar de décadas maniobrando en la vida de palacio, nunca había abrazado de buen grado los recordatorios de un legado que no era el suyo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era la motivación oculta? Los que llevamos años aquí tenemos nuestras teorías. Algunos dicen que nunca sintió un afecto genuino por los hijos de William y Catherine. Otros que se sentía eclipsada por la adoración que el público les profesaba, especialmente a Charlotte, cuyo parecido con Diana se volvía más llamativo con cada año que pasaba. Quizás se trataba de una inseguridad profundamente arraigada. La reina Elizabeth II era un icono, Diana un mito. Los niños de Gales simbolizaban todo lo que la nueva generación adoraba: la inocencia, la esperanza, un retorno a una autenticidad que ella, por su propia historia, nunca podría encarnar del todo. Como dijo una vez el filósofo Søren Kierkegaard, la comparación es el fin de la felicidad y el principio del descontento, y quizás Camila vivía en una comparación constante e insoportable. Quitar la imagen de Charlotte podría haber sido un intento de reclamar su espacio, de afirmar su control, de reducir los recordatorios de una narrativa que nunca podría reescribir. Pero lo que Camila subestimó fue la onda expansiva que un acto tan pequeño podía generar. En la familia real, los retratos son una moneda sagrada. Declaran pertenencia, susurran lealtades y cimentan legados. Quitar uno no era cambiar la decoración, era cuestionar un lugar, desafiar un valor. Y al hacerlo, Camila había cruzado una línea muy peligrosa, la de la manipulación narrativa en un palacio donde cada fotografía es observada por la prensa y el público. Creyó que pasaría desapercibido, pero no fue así. La orden fue ejecutada con una eficiencia silenciosa. 2 ayudantes descolgaron el cuadro y lo envolvieron en fieltro. No hubo nota, no hubo explicación, solo un espacio vacío donde una vez sonrió el futuro de la monarquía.
La orden había sido silenciosa, pero las consecuencias serían ensordecedoras, porque cuando borras a una niña de la pared despiertas al león en el hombre que la crió, y William acababa de ser despertado. Durante días la desaparición del retrato flotó como un fantasma en los pasillos. El personal se movía con una cautela aprendida, intercambiando miradas cargadas de significado en las cocinas de servicio, pero nadie se atrevía a ponerle voz a la ofensa. El protocolo de Palacio enseña que la discreción no es una virtud, sino una herramienta de supervivencia, pero toda maquinaria tiene su punto de ruptura. Y ese punto de ruptura fui yo. Había estado desempolvando el pasillo apenas unas horas después del comentario de Camila sobre el té. Vi cómo dos ayudantes, uno junior y otro senior, descolgaban el cuadro con una precisión casi quirúrgica y lo envolvían en fieltro. Yo conocía el protocolo, ningún retrato se movía sin una orden documentada, sin un motivo claro. Me quedé paralizada con el plumero aún en la mano mientras la imagen de Charlotte con su sonrisa orgullosa era guardada como si fuera un objeto sin importancia. No lloré, pero sentí una náusea fría. Una vez había visto a esa misma niña correr por los jardines de Balmoral persiguiendo mariposas. Esa niña, pensé, merecía algo mejor. Mi lealtad no era hacia la institución en abstracto, sino hacia las personas. Sentía un profundo respeto por Catherine y la forma en que había reconstruido la imagen de la familia con dignidad y cuidado. La gota que colmó el vaso fue una llamada telefónica programada con una antigua colega, Anna, que ahora trabajaba en el Palacio de Kensington. Una pregunta rutinaria, ¿cómo está todo por tu lado?, fue recibida con una respuesta que rompió todas las reglas. La han quitado, le susurré al teléfono y mi voz se quebró ligeramente. A Charlotte. El cuadro ya no está. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego, una incredulidad total. ¿Estás bromeando, Elena? Ojalá, suspiré. Lo vi con mis propios ojos. Esa confesión, ese pequeño acto de rebelión, fue la chispa que encendió la mecha. La noticia ya no era un rumor, era un hecho confirmado por una fuente irreprochable. Ana, con la discreción que la caracterizaba, no corrió a contárselo a la princesa. Sabía que eso solo le causaría una angustia innecesaria. En cambio, se lo comunicó a un asesor de confianza del príncipe William, un hombre al que todos conocíamos por su lealtad inquebrantable a la familia de Gales. Lo hizo con una nota escueta sin dramatismos. Un lacayo que había servido a William en el pasado se enteró de la historia y supo que tenía peso. Si Elena habla, le dijo, a otro es serio. Nunca arriesgaría su puesto por una mentira. La información ascendió por la cadena de mando no oficial del personal, el sistema nervioso invisible que realmente mantiene en funcionamiento el palacio. Ya no era una cuestión de si el retrato había sido retirado, ahora era una cuestión de por qué. Y William, criado en un mundo donde las verdades a menudo se retuercen detrás de los títulos, sabría que era el momento de descubrir el motivo y corregirlo. A veces, los grandes cambios no los inician los reyes, sino la lealtad silenciosa de una sirvienta que decide que ya ha visto suficiente. Y yo, Elena, ya había visto demasiado. Era una noche tardía en el Palacio de Kensington. William acababa de entrar en su estudio ajeno a la tormenta emocional que se cernía sobre su hogar. Un golpe discreto sonó en la puerta. Entró uno de sus ayudantes de mayor confianza con la mirada cautelosa y sosteniendo una nota doblada. No era un informe oficial, sino mi mensaje, el de Elena, transcrito con urgencia. Las palabras eran simples, directas y demoledoras. El retrato de la princesa Charlotte ha sido retirado de Clarence House por orden de la reina consorte. El ayudante me contó después lo que vio. William leyó la nota una vez, luego una segunda y una tercera. Su expresión no cambió, pero quienes lo conocían bien habrían reconocido la tempestad que se estaba formando detrás de sus ojos. Dejó el papel sobre el escritorio sin decir una palabra. Toda una vida de entrenamiento real le había enseñado a contener sus emociones, a presentar una fachada de calma imperturbable, pero esto no era política, no era protocolo, era personal. Charlotte no era solo su hija, era su ancla a todo lo que había prometido preservar la familia, la integridad del legado. La idea de que alguien deliberadamente intentara borrar su presencia, su existencia simbólica, golpeó algo más profundo que la ira. Despertó el recuerdo de otra mujer que había sido silenciada. Otra mujer a la que habían quitado de las fotografías, minimizado en los titulares y descartado tras las puertas de palacio. Diana. El ayudante observó cómo el príncipe se acercaba a la chimenea y miraba las fotos enmarcadas sobre la repisa. Allí estaba George con su uniforme Louis sonriendo con la cara manchada de pastel y Charlotte con el pelo trenzado como su madre. Alargó la mano y ajustó el marco de su hija, un gesto instintivo como si pudiera protegerla incluso a través del cristal. Esto no era solo sobre Camila.
Era sobre lo que ella representaba un sistema que todavía creía que podía decidir quién importaba y quién no, un sistema que él había jurado cambiar desde dentro. En ese momento la determinación se solidificó en él. No habría un arrebato de ira, no habría un escándalo público. Habría una respuesta, pero sería metódica, implacable y definitiva. Más tarde esa noche se sentó con Catherine. Ella ya lo sabía. Se lo había leído en la cara en cuanto él entró en la habitación. Su rostro estaba pálido, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. No quería disgustarte, dijo ella en voz baja. William negó con la cabeza. Han cruzado una línea. Ella no es un peón. Es nuestra hija. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Había una fortaleza en su silencio, la misma que había sostenido a la familia a través de innumerables tormentas. William no levantó la voz. No redactó un comunicado de prensa, simplemente se levantó y tomó una decisión. Camila podía haber quitado un retrato, pero William estaba a punto de restaurar mucho más que eso. Estaba a punto de recordar a la monarquía y al mundo que nadie borra un Gales sin enfrentarse al legado que se alza detrás de ellos. La era de la sumisión silenciosa había terminado. La ira es ruidosa, impulsiva y a menudo ineficaz. William lo sabía, la había sentido bullir en su interior durante años, una herencia de la impotencia que sintió de niño. Pero la ira no era el arma que iba a utilizar. En su lugar, eligió la autoridad, la estrategia y el peso ineludible de la verdad documentada. Una hora después de leer la nota, convocó a su secretario privado. Su voz era tranquila, casi gélida. «Quiero que se saquen los registros oficiales», ordenó. «Quiero cada decisión tomada sobre ese retrato documentada. Nombres, fechas, horas, todo». No hubo vacilación. El equipo se movilizó en silencio, pero con una rapidez formidable. William no iba a confrontar a Camila basándose en rumores o en mi palabra por muy leal que yo fuera. Iba a enfrentarla con hechos irrefutables. Iba a desmantelar su excusa de equilibrio visual antes de que pudiera pronunciarla. Mientras su equipo trabajaba, William se sentó con Catherine. Como os conté, ella ya lo sabía. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación silenciosa que reflejaba la de su marido. No hubo recriminaciones, no hubo pánico, solo una unidad tranquila y formidable. Eran un equipo, dos mitades de un todo que se había forjado en las tormentas de la vida pública. El plan de William no era una confrontación explosiva, sino una jugada de ajedrez. Una jugada en la que cada movimiento estaría calculado para acorralar a su oponente no con agresión, sino con la simple y aplastante fuerza de la razón y la legitimidad. Primero reuniría las pruebas. Segundo, la confrontaría en privado dándole la oportunidad de rectificar sin un escándalo público. Pero si ella se negaba, William estaba preparado para el tercer paso, una escalada controlada que dejaría claro quién ostentaba el verdadero poder y, más importante aún, la autoridad moral. Este no era el William joven e inseguro que el público recordaba. Este era un hombre que había aceptado su destino no como una carga, sino como una responsabilidad. Era un padre protegiendo a su hija, pero también era un futuro rey sentando un precedente. La era de la sumisión silenciosa había terminado. El león no iba a rugir. Iba a demostrar con una calma aterradora por qué él era el futuro, y yo desde mi humilde posición sentí una oleada de orgullo. El niño que una vez vi jugar en los jardines de Highgrove se había convertido en el rey que su madre siempre supo que sería, un rey con corazón, y un corazón así no se puede derrotar. Clarence House nunca había parecido tan silencioso. La tensión no era audible, pero se podía sentir en el aire pesada como el terciopelo de las cortinas. El personal se movía con un cuidado extremo, como si temieran que el más mínimo ruido pudiera hacer estallar la calma artificial. Cuando el coche del príncipe de Gales se detuvo en la entrada privada, no había prensa, no había ayudantes flanqueándolo. Llegó solo. Sus pasos eran medidos, su rostro una máscara impenetrable. La reina Camila estaba en la sala de estar blanca revisando los informes de caridad de la semana cuando un lacayo le entregó un mensaje en voz baja. El príncipe de Gales está aquí, solo. Ella levantó la vista lentamente sorprendida. William no la visitaba sin previo aviso desde hacía años. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba en el umbral. Se levantó para recibirlo con la gracia pulida de una mujer que ha aprendido a desarmar cualquier situación. Pero esta vez su encanto se topó con un muro de granito. William no se sentó, no se quitó el abrigo. La miró directamente a los ojos y pronunció una sola frase cargada con el peso de una vida de agravios contenidos. ¿Por qué se quitó el retrato de Charlotte? Hubo una pausa. Un silencio largo e incómodo que se extendió por la opulenta habitación. Camila parpadeó su compostura flaqueando por un instante. Fue un ajuste menor, William. El espacio se estaba renovando, respondió. Su tono era uniforme, pero su voz un poco más fina de lo habitual.
William no apartó la mirada, pero los de George y Louis siguen colgados. Solo se quitó el de Charlotte. Su voz era baja pero firme, con una autoridad que su padre nunca había poseído en momentos de conflicto. Camila dejó suavemente los papeles sobre la mesa. No pretendía ofender, dijo. Era una cuestión de equilibrio visual. William dio un paso más cerca. Ella es una niña, no una elección estética. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando años de una paz frágil. Camila, desacostumbrada a ser desafiada tan directamente por William, intentó recuperar el control. No es personal, sabes lo delicadas que son estas cosas. La percepción pública, la interpretación de la prensa. William la interrumpió, no con volumen, sino con certeza. Percepción pública o resentimiento personal, porque no finjamos que esto es sobre arte, esto es sobre legado. Y tú no tienes derecho a decidir quién pertenece a esta familia. El rostro de Camila se contrajo. Por una vez no tenía una respuesta ensayada. William la observó en silencio durante unos segundos más, luego se dio la vuelta para marcharse. En la puerta se detuvo. Restaura el retrato, públicamente, o lo haré yo, y no me detendré ahí. Luego salió, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado que el que había encontrado al llegar. Detrás de esa confrontación no solo estaba un padre protegiendo a su hija, estaba el hijo que había crecido viendo cómo borraban silenciosamente a la mujer que le dio el corazón, y había jurado que nunca, nunca más lo permitiría. Mientras la confrontación helaba el aire de Clarence House, la atmósfera en Adelaide Cottage era muy diferente. No estaba impregnada de poder, sino de una quieta vulnerabilidad. Catherine había pasado el día con los niños manteniendo una apariencia de normalidad absoluta, incluso cuando la noticia del retrato se había instalado en su pecho como un cardenal. Charlotte aún no se había dado cuenta de nada y Catherine se aseguró de que así siguiera siendo. Pero por dentro su corazón estaba retorcido. Conocía la política de palacio, los juegos de poder que se libraban con sonrisas y palabras amables. Pero esto no era sobre ella, era sobre su hija. Y eso lo cambiaba todo. Cuando William regresó esa noche, su rostro decía más que cualquier palabra. Catherine estaba en el jardín ayudando a Charlotte a recoger flores para la mesa de la cocina. La niña se alejó saltando, tarareando una canción mientras William se acercaba a su esposa. Ella levantó la vista buscando en sus ojos. Lo admitió, preguntó suavemente. William asintió una vez. Lo llamó una decisión de diseño. Yo lo llamé por su nombre. Catherine exhaló el aire atrapado en su garganta. Es una niña, William, nuestra niña. Se busca a sí misma en esos pasillos. Su voz vaciló por un instante. William le tomó la mano. No será borrada, dijo en voz baja. No mientras estemos aquí. Catherine giró ligeramente el rostro, secándose una lágrima antes de que cayera. No es solo por el marco, susurró, es por lo que creen que todavía pueden hacernos. A ella, como si fuéramos adornos que pueden reorganizar a su antojo. William la trajo hacia sí en un abrazo silencioso, sosteniéndola con más fuerza de lo habitual. Nosotros lo sobrevivimos, murmuró contra su pelo. Ella no tendrá que hacerlo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Catherine fue a su despacho y abrió un cajón. Dentro había una pila de dibujos hechos por Charlotte y en el fondo una copia impresa del retrato que había sido retirado. Lo sostuvo en sus manos mirando el rostro de su hija orgullosa, segura de sí misma. Luego le dio la vuelta al marco y escribió algo en la parte de atrás con tinta «Nunca serás olvidada». Lo colocó junto a la chimenea donde Charlotte pudiera verlo por la mañana. No en una gran galería, sino en su hogar, donde la familia no era una pose política, sino una verdad inquebrantable. Mientras William protegía el nombre de la familia con la fuerza de un león, Catherine guardaba el corazón de la familia con un amor silencioso e inquebrantable. Y ese equilibrio, el fuego del padre y la gracia de la madre, era exactamente la razón por la que Charlotte se elevaría por encima de cualquier retrato. Estaba siendo moldeada no por la fría tradición real, sino por dos padres decididos a dejarla crecer sin vergüenza, sin miedo y plenamente vista. La confrontación entre William y Camila no quedó contenida entre las cuatro paredes de la Sala Blanca. Aunque no hubo testigos directos, las ondas de choque se propagaron a través de la red invisible del personal de palacio. El regreso de William a Kensington con el rostro sombrío y determinado y la quietud antinatural que descendió sobre Clarence House fueron señales inequívocas para los veteranos. Sabíamos que se había librado una batalla y que el equilibrio de poder había cambiado. Los susurros se transformaron. Ya no eran sobre la ofensa, sino sobre la respuesta. La historia de la visita solitaria de William se convirtió en una leyenda interna. Llegó como un fantasma y se fue como un rey. Me comentó una ayuda de cámara a otro.
El personal, que a menudo se siente como un mero engranaje en la gran maquinaria, vio en el acto de William una defensa no solo de su hija, sino de la dignidad de la propia familia de Gales. Nos sentimos validados. Mi lealtad, mi pequeño acto de rebelión, no había sido en vano. En los círculos más cercanos a la familia, la noticia también se filtró, aunque de forma más discreta. Amigos íntimos de William y Catherine, que conocían la historia de Diana de primera mano, entendieron la gravedad del asunto. Esto no era una simple disputa familiar, era un eco del pasado, una repetición de las tácticas de borrado y minimización que Diana había sufrido. La decisión de Camila fue vista no solo como insensible, sino como un error de cálculo monumental, una subestimación total de la determinación de William de proteger a su familia de los traumas que él mismo había vivido. Demostraba una desconexión preocupante con la nueva generación de la realeza y con el hombre que un día sería su rey. Recuerdo haber hablado con un viejo amigo, un jardinero que había trabajado en Highgrove durante la época de Diana. Me dijo algo que se me quedó grabado. La señora Camila nunca entendió que no se puede arrancar una rosa y esperar que el jardín no se dé cuenta. La princesa Diana era la rosa más brillante y Charlotte tiene su mismo pétalo. Este incidente reforzó la percepción de que, a pesar de los años, Camila seguía sin comprender del todo la profundidad de las heridas que su historia había causado. Y lo que es más importante, había subestimado la memoria colectiva tanto dentro como fuera de los muros de palacio, porque la gente no olvida, y nosotros, el personal, somos la memoria viviente de esa casa. Vemos todo, oímos todo, y aunque rara vez hablamos, recordamos. Y recordábamos perfectamente a otra mujer cuya luz intentaron apagar. No iba a funcionar una segunda vez. El regreso del retrato no se anunció con fanfarrias, pero todos lo notamos. Clarence House, que durante días había albergado el eco de un control silencioso, ahora vibraba con el zumbido de una corrección igualmente silenciosa. Un jueves por la mañana, un conservador de arte de la Royal Collection fue visto entrando por la puerta lateral. No iba solo, lo flanqueaban dos asesores senior no becarios ni curadores junior. Esto no era una instalación de rutina, era un acto deliberado. El retrato de la princesa Charlotte fue devuelto no a un pasillo oculto o a un corredor secundario, sino a la gran escalinata principal, un lugar por donde pasaban dignatarios extranjeros, miembros de la familia y la prensa acreditada en su camino hacia los salones formales. Era la misma fotografía, el mismo vestido azul, pero ahora estaba encerrada en un nuevo marco dorado ligeramente más grande y más ornamentado que el anterior. Y debajo una pequeña placa de latón pulido. No era solo una restauración, era una declaración. La placa rezaba: Su Alteza Real la Princesa Charlotte de Gales, hija del legado luz del futuro. Las palabras eran un golpe maestro. Hija del legado era un reconocimiento directo y sin complejos de su conexión con Diana. Luz del futuro era una afirmación de su importancia para la monarquía venidera. Cuando Camila pasó por la escalinata esa tarde, se detuvo. Yo estaba cerca fingiendo limpiar un jarrón. Permaneció allí más tiempo de lo habitual. No dijo nada, pero su expresión había cambiado. No era amargura ni ira, era quietud. Sabía lo que significaba. El retrato estaba de vuelta, pero ahora pesaba mucho más que antes. Ahora contaba una historia no solo de Charlotte, sino de una familia que se negaba a ser reorganizada, y de un futuro rey que no dudaría en usar su poder para proteger a los suyos. En el Palacio de Kensington le contaron a Charlotte con palabras sencillas que su retrato había regresado a la otra casa. Catherine se sentó a su lado en el sofá tomándole la mano y le explicó suavemente que a veces los adultos cometen errores, pero que el amor siempre los corrige. Charlotte preguntó por qué alguien se había llevado su foto. Catherine hizo una pausa. Tal vez se olvidaron de lo especial que eres, dijo en voz baja. Pero tu padre se lo recordó. Charlotte pensó en eso por un momento y luego dijo: quiero verlo algún día, no para ser famosa, solo para saber que estoy allí. Catherine sonrió entre lágrimas. Lo estás, cariño. Siempre lo estarás. Mientras tanto, los medios de comunicación se habían hecho eco. Algunos tabloides imprimieron comparaciones lado a lado con leyendas que insinuaban un conflicto más profundo, pero el equipo de William no emitió ninguna declaración. No lo necesitaron. El retrato colgado en el corazón de Clarence House, enmarcado en orgullo y verdad, lo decía todo. Lo que Camila había intentado quitar en silencio había regresado más fuerte que nunca, no en ruido sino en significado. Porque se pueden quitar los retratos, pero la presencia, la que está arraigada en el amor, la historia y la sangre, no se puede borrar.
En el santuario de Adelaide Cottage, lejos de las miradas y los juegos de poder, Catherine se enfrentó a la tarea más delicada de todas: traducir una crisis palaciega al lenguaje de una niña. No se trataba de exponer a Charlotte a las complejidades de la política real, sino de enseñarle una lección fundamental sobre su propio valor sin crear resentimiento. Se sentó junto a ella en el sofá tomándole la mano y le dijo con palabras sencillas que su retrato había vuelto a la otra casa. Charlotte, con la lógica directa de una niña, preguntó por qué alguien se había llevado su foto en primer lugar. Aquí es donde Catherine demostró su verdadera maestría como madre y como futura reina. Podría haber dicho la verdad cruda, podría haber culpado a Camila, podría haber sembrado la semilla de la discordia, pero en lugar de eso eligió la sabiduría. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, las que construyen en lugar de herir. A veces, cariño, dijo suavemente, la gente se olvida de lo especiales que son algunas cosas. No porque no les gusten, sino porque están muy ocupados con sus propias preocupaciones. Pero entonces alguien como papá viene y se lo recuerda con mucho amor. Fijaos en la genialidad de esta respuesta. No mintió, pero tampoco atacó. Enmarcó el incidente no como un acto de malicia, sino como un descuido, un error humano. Y posicionó a William no como un guerrero vengativo, sino como un recordatorio del amor. Charlotte meditó sobre ello un momento. Entonces, papá le recordó a la abuela que yo soy especial. Catherine sonrió. Exactamente. Le recordó a todo el mundo lo muy especial que eres. Con este gesto, Catherine no solo protegió la inocencia de Charlotte, sino que también plantó las semillas de la resiliencia. Le estaba enseñando que su lugar en el mundo y en esa familia no dependía de un marco en una pared o de la aprobación de otros, sino de la verdad de quién era y del amor incondicional de sus padres. Es una lección que va más allá de la realeza, es una lección de vida, cómo transformar una ofensa en una oportunidad para reafirmar el amor. La conversación terminó con Charlotte diciendo que quería ver el cuadro no para ser famosa, sino para saber que estoy allí, y Catherine, con lágrimas en los ojos, le aseguró que siempre lo estaría. Fue una lección impartida con gracia y sabiduría, transformando un acto de mezquindad en una afirmación de la propia luz de su hija. Y eso, amigos míos, es un tipo de poder que ninguna corona puede comprar. La placa de latón bajo el retrato de Charlotte fue en sí misma una obra maestra de la comunicación no verbal, una especialidad de la realeza perfeccionada a lo largo de los siglos. Cada palabra fue elegida con una precisión letal. Y nosotros, el personal, pasamos días analizándolas en susurros. Su Alteza Real, la princesa Charlotte de Gales. Esto era protocolo estándar, pero en este contexto reafirmaba su estatus inamovible frente a un acto que pretendía disminuirlo. Era un recordatorio de que su posición no era negociable. Hija del legado. Esta fue la frase que resonó con más fuerza en los pasillos de palacio. No decía nieta de Diana, lo cual podría haber sido visto como una provocación demasiado directa. En cambio, usaba la palabra legado, un término más amplio, más poético, pero cuyo significado era inequívoco para cualquiera que conociera la historia de la familia. Conectaba a Charlotte directamente con la herencia de Diana, no solo de sangre, sino de espíritu, la popularidad, el carisma, la conexión con el pueblo. Era William reclamando la narrativa de su madre y legándosela a su hija, pasando por encima de Camila. Era un jaque mate simbólico. Luz del futuro. Esta era la estocada final. No solo afirmaba la importancia de Charlotte en la línea de sucesión, sino que la posicionaba como una figura central en la modernización y supervivencia de la monarquía. Era una declaración de que el futuro no pertenecía a las viejas tácticas y resentimientos del pasado, sino a la generación encarnada por Charlotte, George y Louis. Era una forma elegante de decir: nosotros somos el futuro y tú eres el pasado. El impacto de esta placa fue sísmico en la jerarquía interna. Fue un acto de William no solo como padre, sino como príncipe de Gales y futuro rey. Demostró que no solo estaba dispuesto a desafiar a la reina consorte, sino que podía hacerlo de una manera tan elegante y estratégica que era imposible de rebatir públicamente. No había roto ningún protocolo, simplemente había utilizado el propio lenguaje de la institución en su contra. Para Camila, la placa era un recordatorio permanente de que, aunque ostentara el título de reina, el poder emocional y simbólico, el verdadero legado pertenecía a la línea de sangre de Diana. Y esa era una batalla que nunca podría ganar. Cada vez que pasaba por delante de la escalinata, la placa de latón le devolvía el reflejo de su derrota, y nosotros desde la distancia lo veíamos y entendíamos que un nuevo rey con nuevas reglas había reclamado su territorio. El incidente del retrato no derrocó a Camila, pero sin duda sacudió su castillo de cartas. Durante años había construido cuidadosamente su posición, pasando de ser la otra mujer a duquesa de Cornualles y finalmente a reina consorte.
Su estrategia se había basado en la paciencia, la discreción y una aparente sumisión al protocolo y a la voluntad de la difunta reina Elizabeth. Se había ganado una aceptación renuente a través de un trabajo caritativo incansable y evitando cualquier confrontación directa, pero con este único acto impulsado quizás por la inseguridad o por un exceso de confianza en su nuevo poder, reveló una faceta que muchos de nosotros, el personal, sospechábamos, pero que no habíamos visto tan claramente, la de una mujer que todavía luchaba con las sombras del pasado. La rápida y contundente respuesta de William la dejó en una posición increíblemente debilitada. Primero la expuso como alguien que podía ser mezquina y calculadora, minando la imagen de abuela benévola que tanto se había esforzado en proyectar. Segundo, demostró que su autoridad no era absoluta. William, el heredero, había demostrado que tenía la voluntad y los medios para desafiarla y ganarle la partida en su propio terreno. Esto alteró la dinámica de poder interna, enviando una señal a todo el personal y a los círculos internos de que la verdadera autoridad futura residía inequívocamente en William. Tercero, y quizás lo más dañino, el incidente reavivó la simpatía pública por Diana y por extensión por sus hijos y nietos. En la corte de la opinión pública, Camila había perdido estrepitosamente. Cualquier intento futuro de minimizar el legado de Diana o la prominencia de los hijos de Gales sería ahora examinado bajo una lupa de sospecha. Se había quedado sin margen de maniobra. Su influencia, que una vez pareció en expansión, había sido contenida. No de forma escandalosa, sino de una manera mucho más británica, y por tanto más definitiva, con una corrección silenciosa y una placa de latón que servía como advertencia perpetua. En los días siguientes noté un cambio en ella. Había una nueva cautela en su mirada, una rigidez en su sonrisa. El castillo de naipes no se había derrumbado, pero una de sus cartas fundamentales había sido retirada y ahora toda la estructura se tambaleaba, y ella lo sabía. Sabía que había cometido un error no estratégico, sino emocional, y en la monarquía los errores emocionales son los únicos que nunca se perdonan del todo, porque se convierten en historia. Y la historia, como bien sabemos, los que vivimos entre sus muros, tiene una memoria muy, muy larga. Los niños tienen una forma asombrosa de procesar el complejo mundo de los adultos. No lo hacen con palabras, sino con juegos, con preguntas y, en el caso de Charlotte, con dibujos. En los días que siguieron al regreso de su retrato, Catherine notó un cambio en los bocetos de su hija. Yo también lo noté porque a veces me los enseñaba con orgullo cuando pasaba por sus habitaciones. Sus dibujos, antes llenos de ponis mariposas y escenas familiares alegres, comenzaron a adquirir nuevos temas. Aparecían castillos con grandes escalinatas, figuras de niñas con vestidos azules de pie junto a grandes marcos dorados, a veces vacíos, a veces llenos. En uno de los dibujos, una niña estaba de la mano de un hombre alto con una corona, mientras una figura femenina más lejana los observaba desde una ventana del castillo. Catherine nunca le preguntó directamente sobre los dibujos. Simplemente los admiraba, los elogiaba y los colgaba en lugares especiales. Colgó uno en su vestidor. William sonrió cuando lo vio. Está observando, dijo en voz baja, y lo recuerda todo, porque los niños lo hacen. Y aunque Charlotte no conocía los detalles de la confrontación o la política detrás del acto, había absorbido la emoción subyacente, que su imagen, su ser allí, era importante y había sido defendida. Sus dibujos no eran una representación literal, sino un mapa de su subconsciente, un intento de dar sentido a las corrientes invisibles de su hogar. El arte de Charlotte se convirtió en un barómetro silencioso del estado emocional de la familia. Para William y Catherine, cada dibujo era un recordatorio de por qué luchaban para que su hija pudiera crecer en un entorno donde su lugar en el mundo no fuera cuestionado, donde pudiera procesar la vida con la libertad de una niña y no con el miedo de un peón. El verdadero legado no está en las coronas ni en los carruajes, está en lo que los niños crecen creyendo sobre su propio valor. Y a través de sus dibujos, Charlotte nos estaba dejando claro a todos que creía en el suyo, protegido por la fuerza de un padre y la gracia de una madre. Recuerdo que un día me mostró un dibujo de 3 flores, una rosa grande, un capullo a punto de abrirse y un pequeño brote. Esta es la abuela Diana, dijo señalando la rosa. Esta es mamá. Y este soy yo. Me quedé sin palabras. Esa niña entendía el concepto de legado mejor que muchos de los adultos que caminaban por esos pasillos. Entendía que era parte de una línea de flores que, a pesar de los inviernos y las tormentas, seguían floreciendo. El incidente del retrato fue para William mucho más que una disputa familiar.
Fue la materialización de su juramento más profundo y personal, uno que se había hecho a sí mismo en la soledad de su adolescencia, mientras veía cómo el mundo y la propia institución a la que servía intentaban reescribir la historia de madre. La familia real está construida sobre tradiciones, símbolos y una coreografía silenciosa del deber. Pero bajo la superficie pulida, la verdad de lo que sobrevive tiene poco que ver con el protocolo. Sobrevive porque alguien se niega a dejarlo morir. William había visto cómo el ciclo de borrado casi se tragaba a su madre. Su rostro fue retirado de la vista pública bajo el pretexto de la transición. Su nombre se suavizó. Su legado se atenuó estratégicamente para elevar a otros. Pero William nunca lo olvidó. Cuando vio que la misma táctica, aunque en una escala menor, se dirigía hacia su hija, algo ancestral, se agitó en él. No solo como príncipe, sino como hijo. Su ayudante me contó que en privado William había cogido una copia de la imagen original del retrato de Charlotte y la había colocado en su estudio justo al lado de una fotografía en blanco y negro de Diana, sosteniéndole a él de bebé. 2 generaciones, una promesa silenciosa. Había jurado proteger a los que amaba de forma diferente, no con el desapego real, sino con presencia connegativa, con un amor inquebrantable que no temía ser visto como una debilidad. Al reinstaurar la fotografía de Charlotte más grande, más brillante y enmarcada en una declaración, no solo estaba actuando por ella, lo estaba haciendo por cada legado que una vez fue silenciosamente borrado. Estaba rompiendo el ciclo. Camila nunca respondió públicamente al retrato reinstalado, pero quienes la rodeamos notamos un cambio, una nueva cautela, un reconocimiento tácito de que había una línea que no podía volver a cruzar. Porque William había dejado claro que el legado no se hereda solo a través del título, se gana a través de cómo tratas a quienes no lo tienen y se defiende con el corazón. La promesa silenciosa de William no era solo para Diana, era para sus hijos, era una garantía de que crecerían en una monarquía diferente. Una en la que no tendrían que luchar por su lugar, porque su lugar estaría asegurado por el amor de sus padres. Una en la que su valor no sería determinado por su utilidad para la institución, sino por su propia humanidad. Y esa promesa, amigos míos, es la que está cambiando la monarquía desde dentro mucho más que cualquier ley o decreto. Es la promesa de un hijo que se convirtió en padre y que se niega a que la historia se repita. Este episodio, aparentemente menor, es en realidad una radiografía perfecta de una monarquía en plena y dolorosa transición. Desde mi puesto he sido testigo de este cambio lento pero imparable. Es el choque entre 2 mundos, 2 mentalidades y 2 formas de entender el poder. Por un lado está la vieja guardia representada aquí por Camila, una mentalidad forjada en una era de control de la información donde las narrativas se podían moldear a puerta cerrada y la imagen pública era un constructo cuidadosamente gestionado desde arriba. En este mundo, la emoción es una debilidad y el control una necesidad. Quitar un retrato es un movimiento de poder legítimo dentro de las reglas no escritas del juego palaciego. Es la lógica de la maquinaria fría y calculadora. Por otro lado está la nueva generación encarnada por William y Catherine. Ellos entienden que la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI no depende del control, sino de la autenticidad y la conexión emocional. Han aprendido de los errores del pasado, sobre todo del trato a Diana, y saben que el público ya no tolera la frialdad institucional. Para ellos la familia es lo primero, no como un eslogan, sino como una práctica. Su poder no reside en la distancia, sino en la cercanía. La confrontación por el retrato de Charlotte no fue solo una riña familiar, fue una lucha ideológica. William no solo defendió a su hija, sino que defendió un nuevo conjunto de valores para la corona, la transparencia sobre el secretismo, la emoción sobre la rigidez y la protección de los individuos sobre la preservación de una fachada institucional. Al ganar esta batalla silenciosa, William no solo restauró un cuadro, aceleró el cambio, demostró que el futuro de la monarquía no será una repetición del pasado, será más ruidoso, más emocional y en última instancia más humano. La maquinaria fría y calculadora está siendo desmantelada desde dentro, pieza a pieza, por un futuro rey que recuerda demasiado bien el precio que su madre pagó por su insensibilidad. Recuerdo a la reina Elizabeth II decir: una vez debemos ser vistos para ser creídos. William y Catherine han añadido una nueva capa a esa máxima: debemos sentir para ser seguidos. Y este incidente ha demostrado que están dispuestos a luchar por ese principio incluso contra los miembros más antiguos de su propia familia. El cambio no es fácil y a menudo es doloroso, pero es inevitable.
Y yo, Elena, he tenido el privilegio de verlo suceder metro a metro, susurro a susurro, en los pasillos que guardan los secretos de una corona en transición. En el mundo de la realeza, donde el poder a menudo se mueve tras cortinas de terciopelo y puertas doradas, es fácil olvidar que en el corazón de todo se encuentran historias humanas. Historias de hijas y padres de recuerdos y legados. Lo que comenzó como la eliminación silenciosa del retrato de una niña se convirtió en un momento de la verdad, un punto de inflexión para la familia real británica. Para la reina Camila pudo haber sido una sutil reafirmación de control, un intento de reordenar el universo a su gusto. Para William fue una línea que no se podía cruzar. Y al defender a su hija, hizo algo más poderoso que protestar, reescribió la narrativa, demostró que la era del borrado silencioso ha terminado. La familia real está construida sobre tradiciones, símbolos y una coreografía silenciosa del deber, pero bajo la superficie pulida, la verdad de lo que sobrevive tiene poco que ver con el protocolo. Sobrevive porque alguien se niega a dejarlo morir. William había visto cómo el ciclo de borrado casi se tragaba a su madre. Su rostro fue retirado de la vista pública bajo el pretexto de la transición. Su nombre se suavizó. Su legado se atenuó estratégicamente para elevar a otros. En un palacio moldeado por generaciones de silencio, el desafío tranquilo de William habló más alto que cualquier grito. El retrato ahora cuelga de nuevo, pero ya no es solo un marco con un cristal dorado. Está cargado de honor de historia y del amor inquebrantable de un padre. Nos enseña que el verdadero poder no reside en la capacidad de quitar, sino en la fuerza para restaurar. Y que ningún niño debería tener que luchar por su lugar en el corazón de su propia familia. La princesa Charlotte es más que una fotografía en una pared, es la encarnación de un legado que su abuela comenzó, uno que su madre lleva con una gracia inquebrantable y que su padre ahora protege con una ferocidad silenciosa. Este momento no fue solo sobre su imagen, fue sobre asegurarse de que ella sepa que pertenece ahora y siempre sin necesidad de la aprobación de nadie. Y vi cómo el legado de una princesa que fue tan maltratada por la institución era finalmente honrado y protegido en la figura de su nieta. La verdad, como el retrato de Charlotte, siempre encuentra la manera de volver a su lugar. A veces solo necesita un pequeño empujón de alguien que se niega a dejarla en la oscuridad. Y en este caso, ese empujón vino de muchos sitios, de una sirvienta leal, de un personal que se atrevió a susurrar y sobre todo de un príncipe que decidió que el legado de amor de su madre era más fuerte que cualquier protocolo. Esta historia no ha terminado y la de ella tampoco. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y os haya hecho reflexionar sobre cómo los pequeños gestos pueden esconder las batallas más grandes. ¿Creéis que William hizo lo correcto al enfrentarse directamente a Camila o debería haber elegido otro camino? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Si os gustan este tipo de historias que van más allá de los titulares para explorar el corazón humano de la historia, os pido que le deis un buen like al vídeo. Y si no sabéis qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me podéis dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo os daré un corazón tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ninguna de las historias que la historia oficial no siempre quiere contar. Muchas gracias a los miembros del canal por vuestro increíble apoyo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!